Hoy vamos a explorar uno de los miedos más actuales con 7 historias de terror que involucran misteriosas entregas a domicilio. Prepárese para escuchar informes escalofriantes sobre paquetes no solicitados, paquetes con contenidos inquietantes y entregas que convirtieron los días normales en pesadillas. Averigüemos qué se esconde dentro de esas cajas y paquetes que llegan sin previo aviso a nuestra puerta. Así que siéntate, piénsalo 2 veces antes de abrir cualquier paquete hoy y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que llegue alguna entrega misteriosa, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y asegura que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. Vamos, el paquete equivocado. La fina y persistente lluvia de Edimburgo golpeaba la ventana cuando Claire Donovan oyó el timbre. Trabajando de forma remota como editora, rara vez recibía visitas, especialmente los martes a las 10 a.m. En la puerta, un repartidor apresurado le entregó un paquete de tamaño mediano. «Señora Donovan, firma, por favor», Claire vaciló. «No espero ninguna entrega». El hombre consultó su tableta. «Apartamento 3B, 47 Montgomery Street. Está aquí, ¿no?» «Sí, pero... entonces es tuyo». Extendió el dispositivo para firmar. «Día completo. Necesito seguir adelante». De mala gana, Claire firmó. El paquete era más pesado de lo que parecía y estaba envuelto en papel marrón sin logotipos de la empresa. La dirección era correcta, pero no había remitente. Solo un código de barras y las iniciales ML escrito a mano en la esquina. En la cocina, Claire examinó la caja. No había ninguna cinta de marca registrada, simplemente cinta transparente. Usando unas tijeras, abrió el paquete con cuidado. En el interior encontró una extraña colección de objetos, una agenda con tapa roja, una billetera de mujer, un reloj de pulsera de hombre, un llavero con las iniciales SK, un teléfono móvil antiguo y algunas fotografías. Intrigada, Claire hojeó el diario. Pertenecía a alguien llamada Emma Lawson, con anotaciones fechadas hasta hace 3 meses. La billetera contenía los documentos de Sarah Kincaid, incluidas tarjetas de crédito y un permiso de conducir de Glasgow. El reloj tenía la inscripción: «Para Thomas con amor, siempre tuyo, J». Un escalofrío recorrió su espalda cuando Claire se dio cuenta de que estaba manejando efectos personales de extraños. ¿Por qué alguien le enviaría esto? Encendió el celular que se encontraba en la caja, pero estaba protegido con contraseña. Decidió buscar los nombres en línea. Lo que descubrió la dejó fría. Emma Lawson, de 27 años, desaparecida durante 3 meses en Edimburgo. Sarah Kincaid, de 32 años, desaparecida hace 6 semanas en Glasgow. Thomas Reed, 35 años, desaparecido hace 2 meses en Aberdeen. 3 casos sin conexión aparente, salvo que ninguno de ellos había sido resuelto. Claire llamó a la policía de inmediato. El oficial que respondió parecía escéptico. «¿Entonces recibiste un paquete con las pertenencias de las personas desaparecidas? ¿Puedes estar seguro de que son los originales?» Las fotos en sitios web de personas desaparecidas muestran a Sarah usando este mismo llavero, y el diario tiene detalles muy personales. Mantendremos el paquete como evidencia. Alguien vendrá a recogerlo hoy más tarde. Mientras esperaba, Claire fotografió cada artículo. Algo la molestaba. ¿Por qué ella? No conocía a ninguna de las víctimas, no tenía conexión con los casos. Tal vez fue solo un error. Se suponía que el paquete iba a ir a otro Donovan. A las 15:08 horas, un policía recogió el paquete. Claire sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud persistió. Esa noche, al regresar de una caminata rápida, vio un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle. El conductor parecía estar observando su edificio. A la mañana siguiente, recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. «El paquete no era para usted».
¿Qué hizo con él? Claire no respondió, pero guardó el correo electrónico para mostrárselo a la policía. Mientras salía a comprar café, notó el mismo auto de la noche anterior, ahora estacionado más cerca. No podía ver al conductor, pero se sentía observada. Por la tarde recibió un mensaje de texto. Sé que lo abriste, sé que lo viste. Necesitamos hablar sobre lo que encontraste. El miedo se convirtió en pánico. Claire volvió a llamar a la policía, pero sin pruebas concretas de una amenaza, poco pudieron hacer más que registrar el incidente. El oficial le sugirió que se quedara con unos amigos unos días. Esa noche, mientras hacía la maleta para ir a la casa de su hermana, Claire escuchó un ruido en la puerta. Alguien estaba intentando abrir la cerradura. En silencio, se encerró en el baño y llamó a la policía. Minutos más tarde, escuchó sirenas acercándose y pasos apresurados, alejándose. La policía no encontró a nadie, pero la cerradura estaba dañada. Claire pasó la noche en una comisaría, prestando una declaración completa. La detective Mackenzie, responsable del caso de Emma Lawson, mostró especial interés. Creemos que las 3 víctimas fueron elegidas por el mismo autor, explicó. Pero nunca encontramos una conexión entre ellos. Este paquete es nuestra primera pista concreta. ¿Por qué enviármelo? Tal vez sea un error, o tal vez estés más conectado de lo que crees. Claire reflexionó. No conocía a las víctimas, pero frecuentaba la misma cafetería que Emma, como descubrió más tarde. Quizás se habían encruzado, o tal vez el perpetrador la había elegido como su próximo objetivo y el paquete era una especie de juego enfermizo. Durante los días siguientes, mientras se encontraba en la casa de su hermana, Claire notó el mismo auto varias veces. La policía intensificó las patrullas, pero el conductor tuvo cuidado y nunca se quedó el tiempo suficiente. Una semana después, la policía identificó huellas dactilares en el paquete de Michael Layton, un ex empleado postal con antecedentes de comportamiento obsesivo. Las iniciales ML en el paquete de repente cobró sentido. Las investigaciones revelaron que había trabajado en las zonas donde desaparecieron las 3 víctimas. Cuando la policía fue a la casa de Layton, la encontraron vacía, pero con evidencia inquietante. Un mapa que marcaba las residencias, incluida la de Claire, y un calendario con fechas marcadas con un círculo, las fechas de las desapariciones y una futura, con el nombre Claire escrito en él. El caso ganó atención nacional. Claire fue puesta bajo protección policial mientras continuaba la búsqueda de Layton. Finalmente fue capturado intentando secuestrar a otra mujer en Perth. En su apartamento secundario, la policía encontró pertenencias de las víctimas desaparecidas y un paquete dirigido a M. Donovan, un detective retirado que había investigado un caso anterior que involucraba a Layton. El orden vacío el invierno en Estocolmo fue implacable, con nieve amontonada en las aceras y noches que parecían interminables. Para Víctor Lindberg, un profesor universitario de 42 años que vive solo desde su divorcio, la rutina era su refugio seguro. Clases por la mañana, investigación por la tarde, una cena sencilla y lectura nocturna en su apartamento del barrio de Södermalm. La primera caja llegó un martes, pequeño, marrón, sin remitente ni logo de empresa. Solo su nombre y dirección impresos en una etiqueta sencilla. Víctor firmó, intrigado por el peso casi inexistente del paquete. Cuando la abrió, no encontró nada. Completamente vacío, sin billete, sin embalaje interno, sin explicación alguna. Probablemente un error, pensó, descartando la caja. El miércoles, otra caja idéntica. Mismo tamaño, misma apariencia, mismo vacío desconcertante. El repartidor, un hombre diferente al del día anterior,
Simplemente sonrió cuando Víctor preguntó por el remitente. «Solo entrego lo que me dan, señor. Que tenga un buen día». El jueves, una tercera caja. Víctor se negó a firmar. «No voy a aceptar algo sin saber quién lo envía», protestó. El repartidor, un tercer hombre, se encogió de hombros. «Como desees, lo dejaré en la recepción entonces». Cuando Víctor regresó del trabajo, la caja estaba frente a su puerta. Dentro, de nuevo, nada. Preocupado, Víctor se puso en contacto con todas las empresas de reparto locales. Ninguno tenía registro de estas entregas a su nombre. La policía, abrumada por casos más urgentes durante el duro invierno, registró el incidente, pero sugirió que probablemente se trataba simplemente de una broma de mal gusto. El domingo, después de 5 días consecutivos de cajas vacías, Víctor instaló una discreta cámara encima de la puerta. El lunes revisó la grabación. A las 10:47, un hombre con uniforme gris sin identificación salió del palco, pero primero miró atentamente la cerradura, examinó el pasillo y comprobó discretamente si la puerta estaba cerrada. Víctor sintió un escalofrío. Esto no fue una broma. Instaló más cámaras, una en la sala de estar, otra en la cocina y una tercera en el pasillo del edificio. El martes, la grabación mostró algo aún más inquietante. El repartidor utilizó algún tipo de dispositivo electrónico cerca de la cerradura antes de salir de la caja. Alarmado, Víctor buscó a su vecino, Lars, un policía retirado. «Alguien está mapeando su apartamento», concluyó Lars después de ver las grabaciones. «Probar tu rutina, comprobar tus horarios, estudiar tus cerraduras. Es un método conocido, lo he visto antes. ¿Para qué? Probablemente una redada. Envían a diferentes personas para no levantar sospechas. Cada repartidor comprueba algo específico y lo informa». Víctor apenas durmió esa noche. Cambió las cerraduras al día siguiente e instaló un sistema de alarma. La caja de ese día quedó como de costumbre, pero esta vez el repartidor, un cuarto hombre, tomó fotografías del nuevo sistema de seguridad con un celular. El jueves no hubo entrega. Víctor sintió un alivio momentáneo que se convirtió en una creciente ansiedad. ¿Por qué se detuvieron? ¿Se habrían rendido o estaban listos para el siguiente paso? A las 3:14 horas del viernes sonó la alarma. Las cámaras captaron a 2 hombres intentando forzar la puerta. Uno de ellos, Víctor, lo reconoció como el primer repartidor. Huyeron cuando las luces del pasillo se encendieron automáticamente, con la alarma. La policía, que ahora se tomó el caso en serio, identificó a uno de los atacantes como miembro de una banda especializada en robos a domicilio. Su método era siempre el mismo: estudiar meticulosamente la rutina de las víctimas a través de entregas falsas, cronogramas cartográficos, sistemas de seguridad y distribución de las habitaciones. «Las cajas vacías son una prueba psicológica», explicó el detective Erickson. «Observan cómo reaccionas, si ignoras, si preguntas, si actúas. Eso dice mucho sobre el tipo de resistencia que encontrarán». Las investigaciones revelaron que otros 3 vecinos del barrio habían recibido cajas vacías en las semanas anteriores. A 2 de ellos les robaron sus apartamentos. El tercero, como Víctor, instaló cámaras y evitó la invasión. La policía estableció vigilancia, pero los sospechosos no regresaron. El caso estaba relacionado con una serie de sofisticados robos en Estocolmo, todos precedidos por el mismo patrón de entregas vacías, un método que había comenzado en Ámsterdam 2 años antes y se había extendido por toda Europa. Para Víctor, el incidente cambió todo. Instaló rejas en sus ventanas, se cambió de apartamento meses después y desarrolló un miedo persistente a las entregas. Cada paquete,
Cada repartidor desconocido me devolvía la sensación de vulnerabilidad. El caso de los paquetes vacíos fue documentado por la policía sueca como ejemplo de una nueva táctica criminal. Redadas precedidas de reconocimientos, sistemáticos disfrazados de entregas ordinarias. Para los habitantes de Södermalm hubo una advertencia. A veces, el peligro no está en el contenido del paquete, sino en las manos vacías que lo entregan. Y para Víctor seguía existiendo la inquietante certeza de que durante días había sido estudiado, mapeado y preparado como objetivo, todo a través de cajas vacías que, de hecho, estaban llenas de intenciones amenazadoras. La entrega nocturna, la familia Harper estaba acostumbrada a la tranquila rutina de los suburbios de Londres, donde las noches eran silenciosas y las calles estaban iluminadas por viejas farolas. Pero, a mediados de noviembre, algo empezó a perturbar la paz de la casa de Willow Lane. Todo empezó una fría mañana, sobre las 2:30 de la madrugada, cuando el timbre de la puerta sonó insistentemente. James Harper, el padre, se levantó para responder y encontró a un repartidor con uniforme sencillo, sin identificación clara, sosteniendo una pequeña caja sin etiqueta. «Buenas noches, señor. Tengo una entrega para la señora Harper», dijo. El hombre, en voz baja y firme, James, frunció el ceño. «Mi esposa no pidió nada». El repartidor insistió. «Es una entrega especial. Ella pidió que se la entregaran en persona y tengo que entrar para dejar el paquete». De mala gana, James dudó, pero la insistencia y el tono serio del hombre le hicieron abrir la puerta. El repartidor entró rápidamente, dejó la caja sobre la mesa de la cocina y se fue antes de que James pudiera reaccionar. A la mañana siguiente, Emily, la esposa de James, encontró la caja. En el interior había un conjunto de objetos personales, un pañuelo con un olor familiar, un par de guantes de cuero y una carta escrita a mano sin remitente. La carta contenía frases inconexas como «Te veo, no estás a salvo y están más cerca de lo que crees». La primera entrega llegó una noche particularmente fría, con el viento aullando a través de las rendijas de las ventanas. Emily, que estaba leyendo en la sala, escuchó el timbre y pensó que era extraño, ya que no esperaba nada. Cuando James abrió la puerta, el repartidor se veía extraño, con ojos que evitaban el contacto y una sonrisa forzada. La caja era pesada y parecía haber sido envuelta apresuradamente. Emily sintió un escalofrío al tocar el áspero papel marrón. Cuando lo abrió, el olor del pañuelo la transportó a un recuerdo lejano. Era el mismo perfume que solía usar su abuela, una fragancia que no había olido en años. En los días siguientes continuaron las entregas, siempre de madrugada, siempre con objetos que parecían pertenecer a la familia, pero que nadie reconocía como suyos. Empezaron a aparecer pequeños carteles, una ventana entreabierta, una puerta sin llave, objetos fuera de lugar. Las noches siguientes estuvieron marcadas por entregas cada vez más inquietantes. Un par de guantes de cuero que James reconoció como pertenecientes a un viejo amigo de la infancia. Una fotografía antigua de la familia, pero con una figura desconocida al fondo. Una carta con letras recortadas de periódicos, amenazantes y anónimas. Emily comenzó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. La puerta de la despensa entreabierta, la luz del pasillo encendida cuando todos estaban en la sala, el sonido de pasos ligeros en el piso de arriba. La sensación de que los estaban observando se volvió insoportable. James, un hombre práctico, instaló cámaras de seguridad en puntos estratégicos, pero el repartidor siempre parecía
Un paso por delante, evitando las lentes, entrando por la puerta trasera o por el jardín lateral. En una grabación, una sombra pasó rápidamente y un objeto metálico cayó al suelo. Una nota con la frase «Estoy dentro». Una noche, Emily se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Cuando encendió la luz, vio la puerta del dormitorio, entreabierta y huellas de pies en la alfombra. El repartidor había vuelto a entrar dejando una nota. «Estoy dentro». Se llamó a la policía, pero sin pruebas concretas, poco pudieron hacer más que aumentar las patrullas en el barrio. La familia empezó a dormir atemorizada, cerrando puertas y ventanas, pero la sensación de invasión persistía. El barrio, alguna vez pacífico, se convirtió en un lugar de susurros y miradas sospechosas. Los vecinos comenzaron a cerrar las puertas con más cuidado y a informar sobre entregas extrañas. La historia de los Harper se difundió y se convirtió en una sombría advertencia sobre la vulnerabilidad incluso en lugares considerados seguros. Emily y James consideraron mudarse, pero el miedo los perseguía donde quiera que fueran. La sensación de invasión, de que alguien había cruzado la línea invisible de seguridad del hogar, dejó profundas cicatrices. El caso de los Harper se convirtió en una llamada de atención para el vecindario, que empezó a sospechar de las entregas nocturnas y de las visitas inesperadas. La policía investigó, pero el repartidor nunca fue identificado y las misteriosas entregas se detuvieron tan abruptamente como comenzaron. Para Emily y James, el trauma persistió. La sensación de que alguien había invadido su espacio más íntimo, dejando señales de su presencia, cambió para siempre la percepción de seguridad de la familia. Y para los vecinos, la historia de los paquetes nocturnos sirvió como un sombrío recordatorio. A veces, el peligro no llama, entra silenciosamente, dejando solo una nota para hacerles saber que estaba allí. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de entregas misteriosas son escalofriantes incluso ahora, ¿no es así? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, aprovecha para tomarte un breve descanso, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido escalofriante. Ahora bien, ¿volvemos a las siguientes historias? Aún queda mucho miedo por delante. 4. El regalo anónimo. La primavera llegó tímidamente a Brighton, trayendo consigo días más largos y aire fresco que contrastaba con la monótona rutina de Clara Evans. Viviendo sola en un antiguo departamento cerca del muelle, Clara disfrutaba de la tranquilidad e independencia que ofrecía la ciudad costera. Pero en las últimas semanas, algo extraño empezó a perturbar su paz. Todo comenzó con un ramo de flores dejado en la puerta de su apartamento un martes por la mañana. Rosas rojas, perfectamente dispuestas, acompañadas de una tarjeta sin firmar, para alegrarte el día. Clara, sorprendida y un poco desconfiada, no sabía quién podía haberle enviado aquel regalo. No había ningún remitente, ni idea. Le mostró el ramo a su amiga Sophie durante el desayuno, quien se rió y dijo, «Tal vez sea un admirador secreto». Pero Clara no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Durante los días siguientes, los regalos siguieron llegando. Un viejo libro de poesía, una caja de bombones hechos a mano, una pequeña escultura de cristal con forma de pájaro. Cada artículo parecía elegido cuidadosamente, reflejando gustos que Clara ni siquiera sabía que tenía. El admirador anónimo parecía conocerla íntimamente, como si observara cada detalle de su vida. Clara empezó a notar pequeñas señales de que la estaban observando. Los objetos de su apartamento parecían haber sido movidos y por momentos sentía la sensación de que la seguían por las estrechas calles de Brighton. Una noche, al regresar del mercado, vio a un hombre parado en la esquina, que rápidamente desvió la mirada cuando ella pasó.
La ansiedad creció, pero la curiosidad la impulsó a seguir recibiendo los regalos, intentando descifrar quién podría estar detrás de ellos. Anotó cada detalle, cada entrega, cada sensación extraña, intentando armar un rompecabezas que parecía no tener fin. Un día recibió un viejo diario con páginas amarillentas y cubierta de cuero desgastada. En su interior había notas que parecían describir momentos de su rutina diaria, detalles que solo alguien muy cercano a él podía conocer. Miedo mezclado con fascinación. ¿Quién era ese admirador? ¿Y qué quería? Clara decidió instalar cámaras discretas en su apartamento y empezó a grabarlo todo. Una noche, mientras revisaba las imágenes, vio una figura encapuchada entrando silenciosamente por la puerta trasera. El corazón se aceleró. Llamaron a la policía, pero no encontraron a nadie. El atacante parecía saber exactamente cuándo actuar para evitar ser atrapado. Los regalos se volvieron más personales e inquietantes. Una foto suya tomada desde lejos, una nota con la frase «Siempre estoy cerca, incluso cuando no me ves», y, finalmente, un anillo con la inscripción «Forever Yours». Clara sintió que su vida estaba siendo invadida de manera aterradora y que el admirador anónimo no era solo un romántico, sino alguien con oscuras intenciones. La policía intensificó la vigilancia, pero el acosador tuvo cuidado, utilizó diferentes rutas y evitó las cámaras públicas. Clara cambió su rutina, evitó salir sola y empezó a dormir con las luces encendidas. El miedo constante la consumía, pero sabía que necesitaba afrontar la situación. Con la ayuda de un detective privado, Clara empezó a reunir pistas. Descubrieron que el admirador era un ex compañero de trabajo, alguien que había desarrollado una obsesión enfermiza tras el abrupto final de una relación no oficial. Utilizó las redes sociales para seguir a Clara, estudió sus horarios y gustos y planeó un acercamiento definitivo. El enfrentamiento final se produjo una noche lluviosa, cuando Clara, acompañada de la policía, esperaba que el invasor intentara otra entrega. Lo arrestaron cuando intentaba dejar un último regalo, una caja que contenía los efectos personales robados de Clara, incluidas fotografías y cartas que ella nunca había compartido. El caso ganó protagonismo en los medios locales, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la obsesión y la invasión de la privacidad. Clara, a pesar del trauma, poco a poco fue recuperando su vida, pero nunca olvidó el terror de recibir regalos que eran, en realidad, señales de una presencia constante y amenazante. Hasta el día de hoy, evita abrir la puerta a repartidores desconocidos y mantiene las cámaras encendidas, recordando que, a veces, el peligro se esconde detrás de un gesto aparentemente inocente. Un regalo anónimo dejado en la puerta. La caja de la memoria. La nieve caía suavemente sobre Viena cuando Martin Gruber, profesor de historia de 43 años, recibió el parto. Era una caja sencilla de madera oscura, sin remitente ni sello postal. El repartidor, un hombre de mediana edad con uniforme gris, solo dijo que le habían ordenado entregarlo en persona. «¿Estás seguro de que es para mí?», preguntó Martin, examinando la caja. «Herr Gruber, apartamento 7B, Maria Hilfer Straße 112. ¿Es usted, verdad?». Martin asintió, intrigado. La caja no era pesada, pero algo en ella le inquietaba. Tal vez fuera el olor, un vago aroma a madera vieja y tierra húmeda que evocaba recuerdos lejanos. En la comodidad de su apartamento, Martin abrió la caja con cuidado. Lo que encontró en su interior le heló la sangre. Un pequeño soldadito de plomo con una pierna rota, igual al que había enterrado en el patio trasero de la casa de su infancia. Un cuaderno escolar con su letra infantil,
una piedra azul en forma de corazón que había guardado en una caja secreta en el sótano, y una fotografía amarillenta de él a los 8 años, sentado solo en un columpio. Nadie más que él conocía estos objetos. El soldado había sido enterrado en una ceremonia secreta después de que su padre le prohibiera jugar con él. El cuaderno contenía historias que nunca le había mostrado a nadie. La piedra era su amuleto de la suerte, oculto incluso a sus hermanos. Con manos temblorosas, Martin encontró una nota en el fondo de la caja. ¿Te acuerdas de mí, Martin? Nunca te olvidé. Te visitaré pronto. Tenemos tantos recuerdos que revivir juntos. La firma era solo un símbolo, un pequeño círculo con una cruz en su interior, el mismo que Martin usaba para marcar sus pertenencias secretas cuando era niño. El miedo se asentó como un peso frío en su estómago. ¿Quién podría conocer estos detalles íntimos? ¿Quién tendría acceso a objetos enterrados y escondidos hace décadas? Martin buscó en su memoria, tratando de identificar quién podría estar detrás de esto. Su infancia en un pequeño pueblo en las afueras de Salzburgo había sido solitaria. Hijo mediano de 3 hermanos, a menudo se aislaba, creando mundos imaginarios y escondites secretos. Durante los días siguientes, Martin apenas pudo dormir. Instaló una cerradura adicional en la puerta y comenzó a comprobar constantemente si lo seguían. Llamó a su hermano mayor, Thomas, y le preguntó si recordaba a alguien que pudiera tener acceso a los escondites de su infancia. «Siempre has sido reservado, Martin», respondió Thomas. «Nadie sabía dónde guardabas tus cosas, ni siquiera mamá». Una semana después, recibió otra entrega. Una caja más pequeña que contenía un mapa dibujado a mano. El plano exacto de la casa de su infancia, con marcas precisas de todos sus escondites. En la parte de atrás, otra nota. «Ahora estoy más cerca. ¿Sigues escondiéndote como antes?» Martin acudió a la policía, pero sin amenazas explícitas ni pruebas de un delito, poco pudieron hacer más que registrar el incidente. El detective Müller sugirió que podría ser alguien de su pasado con acceso privilegiado, tal vez un vecino o un compañero de escuela. El tercer envío llegó directamente a su lugar de trabajo, la Universidad de Viena. Una pequeña caja dejada sobre su escritorio cuando regresó del almuerzo. Dentro, un papel con una lista de sus miedos infantiles. La oscuridad, los truenos, el sótano del vecino, el hombre de la bolsa. La nota decía: «¿Todavía tienes miedo, Martin? Averigüémoslo juntos». Desesperado, Martin tomó una licencia del trabajo y se registró en un hotel con un nombre falso. Contrató a un investigador privado, quien le sugirió revisar los registros de la escuela y de los vecinos de la época. Entonces Martin recordó. Había un vecino, un hombre solitario llamado Klaus, que de vez en cuando lo veía jugar. Klaus tenía una colección de soldados de juguete y una vez invitó a Martin a verla. Sus padres prohibieron cualquier contacto tras los rumores sobre el extraño comportamiento de Klaus con otros niños. El investigador descubrió que Klaus Weber había sido arrestado por acoso infantil 2 años después de que la familia Gruber se mudara y cumplió 15 años de prisión. Tras su liberación, desapareció de los registros oficiales. La 4ª entrega fue la más inquietante, una llave. Martin lo reconoció de inmediato. Era la llave de la casa de su infancia. Adjunto una nota final. «Mañana volveremos al principio». La policía estableció vigilancia, pero Martin sabía que necesitaba enfrentar su pasado. Con protección policial, viajó hasta su ciudad natal. La casa donde creció ahora pertenecía a otra familia, que amablemente permitió la inspección tras explicar las circunstancias. En el sótano encontraron evidencia de una entrada reciente y un descubrimiento macabro, un pequeño espacio escondido detrás de una pared falsa que contenía docenas de objetos robados a niños a lo largo de décadas.
Klaus había creado un santuario de recuerdos robados y Martin era solo una de sus muchas obsesiones. Klaus fue capturado días después, intentando enviar otra caja de recuerdos a una víctima diferente. Su apartamento de Viena reveló un archivo meticuloso de los niños que había observado, con detalles íntimos de sus vidas, rutinas y secretos. Para Martin, la experiencia dejó profundas cicatrices. La invasión de sus recuerdos más privados, la manipulación de sus miedos infantiles, el sentimiento de vulnerabilidad, todo eso lo transformó. Incluso después del arresto de Klaus, Martin continuó mirando por encima del hombro, revisando las entregas, temiendo que alguien más pudiera conocer sus secretos. El caso fue documentado por la policía austríaca como un ejemplo de cómo los depredadores pueden mantener obsesiones durante décadas, esperando el momento adecuado para actuar. Y para Martin, existía la inquietante certeza de que algunas cajas, una vez abiertas, nunca podrán volver a cerrarse del todo. La entrega de comida equivocada, los Harper siempre habían disfrutado de la tranquilidad de los suburbios de Brighton, donde las noches eran tranquilas y las calles estaban iluminadas por viejas farolas. La casa de Elm Street, con su cuidado jardín y grandes ventanales, era el refugio perfecto para James y Emily, que buscaban un hogar lejos del caos de la ciudad. Pero a mediados de marzo, una serie de extraños partos comenzaron a perturbar la paz que tanto apreciaban. Todo empezó una fría noche, sobre las 23:45 cuando el timbre de la puerta sonó insistentemente. James Harper, el padre, se levantó para contestar y encontró a un repartidor con uniforme sencillo, sin identificación clara, sosteniendo una caja de comida. «Buenas noches, señor. Tengo una entrega para la señora Harper», dijo el hombre en voz baja y firme. James frunció el ceño. «Mi esposa no pidió nada». El repartidor insistió. «Es una entrega especial. Ella pidió que se la entregaran en 1900 persona y tengo que entrar para dejar el paquete». De mala gana James dudó, pero la insistencia y el tono serio del hombre le hicieron abrir la puerta. El repartidor entró rápidamente, dejó la caja sobre la mesa de la cocina y se fue antes de que James pudiera reaccionar. A la mañana siguiente, Emily, la esposa de James, encontró la caja. En el interior había una vajilla ya preparada, aparentemente fresca, pero con un olor extraño, ligeramente metálico. La familia decidió no consumir la comida, pero la entrega continuó, siempre temprano en la mañana, siempre con comidas que nadie había pedido. Con el paso de los días empezaron a aparecer pequeñas señales. Una ventana entreabierta, una puerta sin llave, objetos fuera de lugar. La sensación de que los estaban observando se volvió insoportable. Emily sintió ojos invisibles sobre ella y James notó sombras que parecían moverse rápidamente por los rincones de la casa. James instaló cámaras de seguridad, pero el repartidor siempre parecía un paso por delante, evitando la lente y entrando por la puerta trasera o el patio lateral. En una grabación, una sombra pasó rápidamente y un objeto metálico cayó al suelo. Una nota con la frase «Estoy dentro». Una noche, Emily se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Cuando encendió la luz, vio la puerta del dormitorio entreabierta y huellas de pies en la alfombra. El repartidor había vuelto a entrar dejando una nota. «Estoy dentro». El miedo se apoderó de la familia. Las noches se volvieron largas e inquietas y cada ruido amplificado por la ansiedad. James y Emily comenzaron a cerrar todas las puertas y ventanas, pero la sensación de invasión persistía, como si el invasor estuviera siempre un paso por delante. Una de esas noches, Emily le susurró a James: «¿Crees que ya está en la casa?» James respondió con voz tensa: «No lo sé, pero no voy a dejar que nos pille desprevenidos».
Se llamó a la policía, pero sin pruebas concretas, poco pudieron hacer más que aumentar las patrullas en el barrio. El barrio, alguna vez pacífico, se convirtió en un lugar de susurros y miradas sospechosas. Los vecinos comenzaron a cerrar las puertas con más cuidado y a informar sobre entregas extrañas. La historia de los Harper se difundió y se convirtió en una sombría advertencia sobre la vulnerabilidad incluso en lugares considerados seguros. Con el tiempo, la policía identificó al repartidor como miembro de una banda especializada en envenenamiento y allanamiento de morada. Probó pequeñas dosis en entregas a varias víctimas del barrio, evaluando reacciones antes de actuar. La investigación reveló que el grupo utilizó entregas falsas para trazar rutinas, probar sistemas de seguridad y preparar invasiones planificadas. El caso ganó atención nacional, lo que llevó a una investigación más amplia y al arresto de los involucrados. Para los Harper, sin embargo, el trauma persistió. La sensación de que alguien había invadido su espacio más íntimo, dejando señales de su presencia, cambió para siempre la percepción de seguridad de la familia. Emily, que alguna vez fue una mujer feliz y segura de sí misma, comenzó a vivir con miedo constante. Cada ruido nocturno hacía que su corazón se acelerara y evitaba estar sola en casa. James, a su vez, se obsesionó con la seguridad, revisando cámaras y cerrando puertas varias veces antes de acostarse. La relación de la pareja sufrió profundas conmociones. Las discusiones sobre seguridad y paranoia se hicieron frecuentes, y lo que alguna vez fue un hogar acogedor se convirtió en un espacio de tensión y miedo. Amigos y familiares notaron el cambio y ofrecieron apoyo, pero también se preocuparon por el impacto psicológico. La comunidad local también se vio profundamente afectada. Se organizaron reuniones vecinales para discutir la seguridad y se formaron grupos de vigilancia. La sensación de que el peligro podía acechar en cualquier esquina cambió la dinámica del barrio, que pasó a vivir en constante alerta. Para James y Emily, la vida nunca volvió a ser la misma. El sentimiento de invasión y vulnerabilidad los acompañó en cada paso, y la mera idea de una entrega inesperada hacía que sus corazones se aceleraran. Aprendieron por las malas que en un mundo donde la seguridad parece garantizada, el peligro puede esconderse en algo tan cotidiano como una caja de comida para llevar dejada en la puerta. Y que a veces la verdadera amenaza no es lo que vemos, sino lo que no podemos percibir hasta que ya es demasiado tarde. Y para los residentes del barrio, la historia de las entregas fallidas sirvió como un sombrío recordatorio. A veces, el peligro no está en lo que llega a la puerta, sino en lo que queda atrás. Sid. A entrega final el otoño en Copenhague fue gris y lúgubre, con días que se acortaban rápidamente y una lluvia ligera que nunca parecía amainar. Para Mikkel Jensen, un programador autónomo de 34 años, el clima se adaptaba perfectamente a su solitaria rutina. Trabajando desde casa durante 3 años, su apartamento en el barrio de Nørrebro se había convertido a la vez en oficina y refugio. La primera entrega llegó un martes normal, una caja pequeña, envuelta en papel marrón, sin remitente identificable, solo su nombre y dirección impresos en una etiqueta blanca. Mikkel firmó el recibo sin pensarlo mucho, acostumbrado a recibir componentes informáticos para sus proyectos. Dentro de la caja encontró una pieza cilíndrica de metal, cuidadosamente empaquetada en plástico de burbujas. Parecía un componente mecánico, pero Mikkel no reconoció su función. Al lado, una sencilla tarjeta con el mensaje: pide 1 de 6. Espera las próximas entregas. Debe ser algún kit que pedí y me olvidé.
pensó mientras colocaba la pieza sobre su mesa de trabajo. 2 días después, llegó la segunda caja, idéntica a la primera. En el interior, otra pieza metálica, esta vez en forma de L, con herrajes precisos. La misma carta, ahora marcada como pieza 2 de 6. Mikkel empezó a sentirse intrigado. No recordaba haber pedido nada parecido, pero tal vez fue una muestra del producto o un regalo de un cliente. La tercera entrega llegó a principios de la semana siguiente. La pieza era más pequeña y tenía un mecanismo de resorte incorporado. Mikkel intentó unir las 3 partes, pero todavía no formaban nada reconocible. Su curiosidad creció con cada entrega. Fue en la 4ª casilla donde surgió la primera sospecha. La pieza fue claramente un detonante, y a medida que encajaba con las piezas anteriores, comenzó a adquirir una forma algo inquietantemente familiar. Mikkel buscó en internet y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Las piezas parecían componentes de un arma de fuego desmontada. Angustiado, consideró llamar a la policía, pero dudó. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fuera solo un modelo o una réplica? Decidió esperar la próxima entrega para confirmar sus sospechas. La 5ª caja llegó a tiempo. En el interior, un cañón corto con ranuras internas. Ya no había dudas. Alguien enviaba piezas de una pistola desmontada. La tarjeta decía, ordene 5 de 6. Prepárese para la entrega final. Mikkel pasó la noche en vela, observando las 5 piezas dispuestas sobre su mesa. ¿Quién enviaría eso? ¿Por qué? ¿Fue algún tipo de trampa? ¿Quizás un cliente insatisfecho o alguien que intenta incriminarlo? A la mañana siguiente, llamó a un amigo que trabajaba en la policía y le describió la situación sin mencionar detalles específicos. El amigo le recomendó precaución y le sugirió que documentara todo. La 6ª y última entrega llegó exactamente una semana después de la primera. La caja era un poco más grande. Mikkel la abrió con manos temblorosas. En el interior encontró la última parte del arma, el cargador y un sobre cerrado. El sobre contenía una hoja de papel con una lista de nombres y direcciones. 5 personas, todas en Copenhague. El apellido de la lista era el suyo, con su dirección completa y una nota, entrega completa. El pánico se apoderó de él. Mikkel reconoció otros 2 nombres. Uno era el de su antiguo jefe, con quien había tenido un serio desacuerdo. El otro, un cliente que se negó a pagar un proyecto. El resto era desconocido. Temblando, reunió las piezas. Formaban una pistola compacta y aparentemente funcional. No había munición en la entrega, pero el mensaje era claro. Alguien quería que usara esa arma contra las personas de la lista, acabando consigo mismo. Mikkel llamó inmediatamente a la policía. Los investigadores llegaron en menos de 20 minutos y recogieron el arma y el sobre como evidencia. El detective Andersen, un hombre de rostro grave, interrogó a Mikkel sobre enemigos, amenazas recientes y conexiones con los otros nombres de la lista. La investigación reveló un patrón. Todos los incluidos en la lista, de alguna manera, habían dañado profesionalmente a la misma persona, Erik Larsen, un exprogramador que había trabajado con Mikkel años antes. Erik había sido despedido después de que Mikkel informara de errores en su código, iniciando una espiral de fracasos profesionales. La policía rastreó los envíos hasta un apartado postal anónimo, pero las cámaras de seguridad solo mostraron a un hombre con sudadera con capucha que era imposible de identificar. Las huellas dactilares de las cajas pertenecían a diferentes repartidores, todos inocentes. En los días siguientes, Mikkel fue puesto bajo protección policial. Su pacífica rutina se convirtió en una pesadilla de ansiedad. Cada timbre, cada correo electrónico, cada sombra en la ventana parecía una amenaza. El trabajo se volvió
Imposible, la concentración inexistente. Una semana después, Erik Larsen fue encontrado muerto en su apartamento. Según la policía, se trató de un suicidio. Junto al cuerpo había una nota que detallaba cómo había enviado las piezas del arma a Mikkel, con la esperanza de que completara el trabajo contra aquellos que habían destruido su vida. El arma al lado de Erik era idéntica a la que Mikkel había recibido en partes. El caso se cerró oficialmente, pero para Mikkel la pesadilla continuó. La idea de que alguien lo hubiera elegido como instrumento de venganza, manipulándolo a distancia, pieza a pieza, le dejó profundas cicatrices. Se mudó a otra ciudad, cambió de nombre, abandonó el trabajo remoto. Hasta el día de hoy, Mikkel evita recibir pedidos. Cada paquete, cada entrega inesperada me trae el terror de aquellos días de octubre en los que abrí cajas inocentes para encontrar piezas de un plan macabro. Y en las noches más oscuras, todavía sueña con la lista de nombres donde su propio nombre fue, a la vez, última víctima y último verdugo. El caso de Mikkel Jensen fue documentado por la policía danesa como un ejemplo de un nuevo tipo de delito psicológico, la manipulación remota mediante entregas aparentemente inofensivas, transformando a la víctima en un potencial perpetrador. Para los investigadores de Copenhague, la advertencia fue: a veces, el peligro real no está en el contenido de un paquete, sino en la intención fragmentada que llega, pieza a pieza, hasta formar una amenaza completa. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran misteriosas entregas a domicilio. Entonces, ¿cuál te asustó más? Alguien le obligará a comprobar el remitente del próximo paquete que reciba. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Si disfrutaste esta inmersión en el mundo de las entregas aterradoras, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerles más historias escalofriantes. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.